Hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este 13º devocional, esperando y deseando de todo corazón que sea de gran bendición y que ustedes reciban palabras de ánimo, de aliento, de confianza y de fe también. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, tú eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos y amigos, le doy muchas gracias a Dios por este tiempo, le doy muchas gracias a Dios por que están con nosotros y gracias a ustedes también que tienen este sentido de participar con nosotros. Quiero iniciar contándoles una historia que escuché hace muchos años, al principio de nuestra vida cristiana, y se trata, la historia, la anécdota dice que iba un hombre en un camino sinuoso de terracería, iba caminando y llevaba sobre su espalda una maleta, un bulto bastante pesado. E iba caminando cuando en un momento lo alcanza un vehículo de redilas, y el conductor, pues compadecido de este hombre que iba sudando, iba muy cansado, se para y lo invita a que subiera al vehículo. Y subió este hombre al vehículo, y iban 2 o 3 personas más ahí. El vehículo siguió su camino, y aquellas personas que iban con este hombre que ya notaron algo, lo observaron, aunque de principio no le decían nada, pero finalmente uno de ellos se acercó y le dijo: oye amigo, ¿por qué no depositas tu maleta, tu carga sobre el piso del vehículo y descansas? El hombre aquel, pues un tanto apenado, agarró y puso su maleta sobre el piso del vehículo y siguieron su camino. Esto, hermanos, nos ilustra que precisamente así nos encontró Cristo, caminando en esta vida con muchos problemas, mucha carga en nuestro corazón. Y un día el Señor también nos alcanzó y nos invitó. La invitación fue: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Recibimos a Cristo, estamos en Él, pero también, así como aquel hombre, no decidíamos poner toda nuestra carga sobre de Él. Sino que llevábamos todavía ese peso de nuestros pecados, de los problemas, de la vida difícil de aquellos días, con vicios y tantas cosas. Seguíamos. Y quizás, tal vez, hoy en día, después de algún tiempo, seguimos así. Hermanos, quiero decirles lo que dice el Señor: descansemos en Cristo, dejemos nuestras cargas sobre Él. Dice también el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 5, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque un día nos libraste de la ley, del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, porque ahora descansamos en ti, mi Dios. Gracias, mi Dios. Muchas gracias por tu palabra, mi Dios.
Muchas gracias porque, mi Dios, a través de ella encontramos la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Muchas gracias, te damos, Padre, rogamos, mi Dios, que esta tu palabra sea prosperada en nuestros corazones, mi Dios, y que no regrese a ti vacía, sino que sea prosperada para todo aquello en lo cual tú la has enviado, mi Dios. Muchas gracias, te damos, mi Dios, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el pasaje y la palabra que nos ha sido dada para este día se encuentra en la epístola a los Romanos, capítulo 6, verso 12 al 23. Y dice en su capítulo 12, dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus malos deseos, sus malas intenciones. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, quiero mencionar solamente 3 razones, aunque hay muchas, ¿verdad?, por las cuales Dios nos insta, nos invita, ¿verdad?, ¿sí?, que no reine el pecado en nuestros cuerpos. Primeramente, la primera razón, ¿sí?, es porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros? Así que esa es la primera razón, somos templo del Espíritu Santo. Ahora, en el mundo la gente dice: a nadie le importa lo que yo haga con mi cuerpo. Yo puedo quedarme tirado de borracho en la calle, yo puedo fornicar, yo puedo adulterar, y a nadie le importa. Pero hermanos, nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, no podemos decir así, hermanos. Porque este cuerpo que tenemos, aunque sabemos que algún día va a volver al polvo donde fue tomado, no es de nosotros, es de Dios. Así que, hermanos, pues tenemos que tener esto muy en cuenta. Cuidemos nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Segunda razón, hermanos, quiero leerles el versículo 19, que dice así: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Génesis 6 que en aquel tiempo, y desde luego hasta nuestros días, los pensamientos del hombre eran solamente de continuo el mal, y que la maldad se había multiplicado en gran manera. Entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, también antes de ser cristianos, cuando andábamos en el mundo, también corríamos, ¿verdad?, al pecado. Solamente, yo no recuerdo haber tenido alguna ocasión en el tiempo que anduve en el mundo de haber hecho algo bueno, de haber pensado algo bueno, ¿verdad? Siempre, como dice la palabra, mis pensamientos eran de continuo, solamente el mal. Pero ahora dice la Biblia, dice: así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y qué precioso, hermanos. La segunda razón es porque hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos sido lavados, limpiados con la sangre de Jesucristo, hemos sido liberados, hemos sido justificados, hermanos. Dice en Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra justificación quiere decir ser declarados sin culpa, sin deuda. Ya no tenemos deuda con Dios, porque Cristo ha pagado nuestra deuda y ahora somos libres, somos justificados, somos perdonados. Por lo tanto, el pecado no se enseñorea más de nosotros, dice la palabra, hermanos. Ya no tenemos más que ser dominados por el pecado, porque ahora, gracias a Dios, tenemos el maravilloso
la maravillosa presencia del Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía a toda verdad, nos da el poder, la capacidad para decir no al pecado. Tercera razón, hermanos, dice el versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la razón es precisamente porque el pecado nos aparta de Dios. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado a la humanidad y con el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. De tal manera, hermanos, que cuando nacimos ya traíamos el pecado en nosotros. Y precisamente por eso, hermanos, también dice la palabra de Dios en Juan 10:10, dice el Señor Jesucristo, el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El pecado, hermanos, nos aparta de Dios, nos separa de Dios. De tal manera, hermanos, que nuestra vida se vuelve una ruina, se vuelve un desastre. Y andamos, como dice la palabra también, muertos en delitos y pecados. Es por esa razón, hermanos, que el Señor nos insta que nos apartemos del pecado. Y gracias sean dadas a Él porque Él nos ha dado las armas, nos ha dado el poder, la capacidad para apartarnos del pecado, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, por eso. ¿Sí? Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, hermanos. Y la muerte espiritual es precisamente la separación del hombre de Dios. El hombre separado de Dios está muerto espiritualmente, hermanos. Pero es también, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos da la promesa de la vida eterna, hermanos. Una eternidad en la presencia de Dios, mis queridos hermanos. Así que ojalá que esta palabra que el Señor nos ha dado en este día pueda ser de mucho beneficio para nuestros corazones, para nuestras vidas, que no solamente tiene consecuencias en esta vida, sino tiene consecuencias eternas. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad. Con tu palabra de autoridad en mi vida reinarás. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, eres Señor Jesús, y con mi voz declararé que tú eres Rey, eres Señor. Sobre un trono de justicia te has sentado
majestad. Con tu palabra de autoridad en mi vida real.